Cada vez que tengo ocasión de viajar por el sur de nuestro país, por el sur de Chile, no dejo de sentir admiración por la naturaleza. De hecho, una de las cosas emblemáticas que tiene nuestro país es que a medida que vamos viajando hacia el sur, el ambiente va cambiando. De hecho, ya aquí, ya en Rancagua, uno empieza a ver la cordillera de manera distinta a como la vemos acá, y uno empieza a ver más verdor a medida que vamos hacia el sur. Y cada vez que viajo, como digo, al sur, no dejo de sentir admiración por la naturaleza y en particular por uno de los árboles que son bastante comunes en la zona sur, pero que acá en el norte no lo conocemos. Este árbol al cual hago mención crece en todas partes del sur. De hecho, es llamativo, puesto que crece en los lugares, o puede crecer hasta en los lugares más extremos, si se quiere. Hace años atrás, en este viaje no lo hice, pero años atrás tuve ocasión de conocer los saltos del Petrohue, que están allí en la zona del Llanquihue, y en este salto, en una de sus laderas, en un punto en donde nada crece, allí en una pequeña risco habían muestras de este arbolito. Tiene hoja perenne y, como digo, puede resistir situaciones extremas. Con una pizca de tierra es capaz de sobrevivir mucho tiempo. Es un árbol, como digo, que se nutre de la tierra, pero el ojo inexperto de quien está hablando hoy día no ve los resquicios que usa este árbol para hacer penetrar sus raíces en el suelo y subsuelo en busca del nutriente básico de la vida que fue expresado hace un momento atrás por don Humberto Barraza. El agua es el nutriente básico de la vida, y este arbolito tiene esa particularidad de meter sus raíces hasta encontrar agua, hasta, como digo, en lugares que uno no se imagina que podría crecer un árbol. Este árbol se llama coihue. Es característico porque cuando uno lo mira de frente, sus ramas presentan estratos. Así que, como digo, es muy característico, uno lo ve y es un árbol que tiene como peldaños. Y, como digo, crece en los lugares más increíbles que uno pudiera imaginar. Lo he visto crecer en cualquier lugar en el sur. Es llamativo cómo el coihue consigue su alimento a través de sus raíces profundas. Raíces que permiten a este árbol soportar, como dije hace un momento, condiciones extremas, tanto en verano, tanto en invierno. En verano, este año, por ejemplo, el sur de nuestro país ha vivido un excepcional momento climático. No ha llovido desde la granizada que vivimos allí con los jóvenes en el campamento. Desde allí no ha llovido ni una gota durante todo este mes. Y uno va y ve, y esos árboles están ahí tal cual hace un mes atrás. El verdor está allí formidable. Y por eso, como digo, es un árbol que es, guardando la palabra, ¿verdad?, me resulta admirable.
A veces en invierno las lluvias arrasan con todo a su paso, particularmente en las laderas. Es una de las cosas que tiene el cambio climático, que ha sido provocado en gran medida por el ser humano, ha hecho con la deforestación, que cuando haya lluvias, las laderas se llenen de barro. La tierra fluye por la ladera y se va al río, y por eso es que hay muchos lugares en nuestro país que vive este proceso de desertización, ¿verdad? Porque la tierra no tiene ese cobijo que daban las raíces y los árboles. Ahora bien, allí donde hay un coihue, puede haber un aluvión y ahí permanece el coihue. Así es que es llamativo cómo este árbol se pega a la tierra, cómo sus raíces se extienden buscando agua a las napas subterráneas. Las raíces del coihue son el especial tesoro del coihue, porque con esas raíces permiten, ¿verdad?, afirmarse cuando hay aluviones, y también cuando hay sequía le permiten nutrirse del vital elemento para la vida, que es el agua. La clave para soportar y crecer en condiciones difíciles se la da el especial tesoro del coihue, sus raíces profundas. La clave para llegar a ser ese coihue admirable, ya admirado, está en sus raíces. Y entonces, si hacemos la analogía con la vida cristiana, podríamos decir sin temor a equivocarnos que la vida del cristiano también debe tener raíces profundas que le permitan aguantar en el día malo. Porque todos los que estamos aquí, querámoslo o no, a veces en la vida uno vive días difíciles. Es así. Quisiéramos no vivir momentos difíciles, pero tiempo y ocasión le acontecen a todos. Así es que, ¿cómo resistir en el día malo? Bueno, hay que echar mano a las raíces profundas de nuestra fe. ¿Cuáles son esas raíces profundas de nuestra fe? ¿Qué dicen las Escrituras al respecto? En primer lugar, no debemos pasar por alto que nuestro nombre distintivo de cristiano proviene del gentilicio dado a los discípulos de Cristo. Aquí en Hechos 11:26 dice que la primera vez que se nos llamó así fue en Antioquía. Aquí en Hechos 11:26. Hechos 11:26. Así es que cuando uno piensa en las raíces de los discípulos de Cristo, en primer lugar nos llamamos cristianos. Ese es un punto que no debemos pasar por alto. Aquí en Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así es que la palabra discípulo proviene del griego madcetes, alumno, de manera que todo creyente en Cristo recibe el nombre de cristiano. No se le llama cristiano a quien no es creyente en Cristo. No se le llama cristiano, por ejemplo, a los creyentes de Mahoma. Los creyentes en Mahoma se llaman, o se les dice, o se les reconoce como mahometanos. Se llama cristiano al discípulo o aprendiz de Cristo. En consecuencia, ¿qué dice Cristo a sus discípulos en razón de lo que venimos hablando?
¿Cuál es o cuáles son las raíces del cristiano? Jesús explicó una serie de principios que forman y conforman las raíces del cristiano, o que conforman las raíces para el cristiano. Básicamente, las raíces del cristiano están expuestos en lo que se reconoce como el Sermón del Monte. Aquí vayamos al Sermón del Monte en su presentación de Mateo 5. Aquí Jesús le explica a sus discípulos los fundamentos, los principios que deben guiar nuestra vida como cristianos. Si uno piensa, el Sermón del Monte fue entregado por Jesús a sus discípulos, eso es lo que dice aquí en el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Se fijan? Jesús, este mensaje, si bien es cierto, había una multitud, se lo entregó a sus discípulos. Bueno, yo acabo de mencionar que a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos. Así es que este es un mensaje que nos llega a nosotros el día de hoy. Todos los que estamos aquí estamos intentando, haciendo nuestro esfuerzo por parecernos a Jesucristo. La esencia del cristiano es lograr parecernos a Cristo. La Escritura menciona, dejemos un dedo en Mateo 5, que va a ser nuestra, podríamos decir, nuestra escritura base, la cual desarrollaremos durante todo este mensaje. Pero vamos a ir saliendo de esta escritura, yéndonos a otras escrituras para ir afirmando a lo que estamos exponiendo. Todos los que estamos aquí tratamos de parecernos a Cristo. Esa es, yo diría, un punto esencial en el desarrollo del carácter cristiano. La idea es parecernos a Cristo. Aquí en Efesios 4, aquí Pablo, por inspiración, dice, el que descendió, Efesios 4:10, hablando de Jesucristo, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los que estamos aquí, nuestro ideal es llegar a parecernos a Cristo. Aquí Pablo nos dice llegar a la altura de la plenitud de algún ser humano, ni de Pedro, ni de Pablo, ni de ningún ser humano. Nuestro ideal es llegar a parecernos a Cristo. Y entonces aquí, ¿cómo alcanzar esa perfección? Bueno, aquí el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Jesús hablándole o hablándonos a todos los cristianos a través, en ese momento, y como dicen las Escrituras, los que hayamos llegado al final de los tiempos, habiendo aprendido de los que vinieron antes de nosotros.
Los que vinieron antes de nosotros nos han predicado esto mismo. El desarrollo de nuestro carácter debe ser o debe tender a parecernos a Cristo, a la medida de la estatura de Él. Y entonces acá, en el verso 2, Jesucristo hablándonos, dice: y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí Jesucristo hablándonos respecto de nuestro desarrollo espiritual. Dice aquí: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Así es que aquí las bienaventuranzas que Jesucristo nos entregó a todos nosotros. Particularmente uno hace estas asociaciones, uno descubre cómo las palabras de Jesucristo nos consuelan, particularmente cuando uno vive momentos complicados. Díganme si no, eso es un aliciente para resistir en el día malo, ¿verdad? Decir: mire, ¿sabe qué? Si usted sufre, Jesucristo lo va a consolar. ¿Cómo no va a ser grato eso? ¿Cómo no va a ser una esperanza para todos los que estamos aquí? Que nuestra vida, complicada en algunos casos que nos ha tocado vivir, tiene un propósito para que nosotros desarrollemos carácter, ese carácter a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice aquí, sigamos leyendo, en el verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es que cuando uno vive momentos difíciles, uno tiene que alegrarse y gozarse, esperando que Cristo intervenga en nuestras vidas, que nos dé el consuelo, que nos dé el aliento, y también que nosotros reflexionemos en sus promesas. La Escritura dice: hemos sido invitados a participar en el reino de Dios. Hemos sido invitados por Dios. Piensen ustedes, reflexionemos lo que significa esa palabra. El creador de todo, el creador de los cielos, el creador de la tierra y del universo, nos ha invitado a nosotros a participar de las bodas del Cordero. Nada puede compararse a eso, y ningún problema equipara la promesa. Y por eso estas palabras, estas bienaventuranzas, este sermón del monte forma parte de nuestros principios, esas raíces que debemos echar buscando esa agua espiritual de la cual podemos aferrarnos para resistir en el día malo. Sigamos leyendo acá, verso 13. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Esto del almud, antiguamente se usaba harto esto del almud. Era
un canasto que tenía una medida. No es solamente canasto, sino que es canasto con una medida, que en el sur se vende hasta el día de hoy. El mosqueto, ¿verdad? El fruto del mosqueto, la mosqueta, la rosa mosqueta, se vende todavía por almudes en el sur. Y entonces aquí dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí, cuando uno analiza esta escritura, no puede uno no pensar de lo que hablaba Jesús. Jesús habla aquí de la importancia de nuestro ejemplo. Podemos tener enormes recursos para predicar el Evangelio, pero, como alguien preguntaba hace algunos sábados atrás, pero todo eso se valida o se invalida por nuestro ejemplo. Acá vayamos a Romanos, dejemos un dedo, como digo, en Mateo. Va a ser una escritura que vamos a estar volviendo constantemente. En Romanos, Pablo, por inspiración, explica lo que puede ocurrir o lo que ocurre cuando uno no es consecuente con lo que cree. En Romanos 2:17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El ejemplo es algo que marca a la sociedad en la cual estamos. Un ejemplo de esto lo vemos claramente en las palabras expresadas por Natán contra David. Vayamos ahí a este caso, cuando David, rey de Israel, peca con Betsabé y hace todo lo que nosotros sabemos y hemos repasado en este capítulo emblemático de segunda de Samuel 12. Vean lo que Natán le dice a David. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Eterno, y Natán dijo a David, también el Eterno ha remitido tu pecado, no morirás. Dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Eterno, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí algunas preguntas. ¿Qué habrá pasado por la mente de los enemigos de Israel cuando David transgredía los principios? ¿Qué habrá pasado por la mente de todos aquellos que recordaban a Urías como amigo de David? Comía con él, guerreaba por él. Es interesante, Urías era eteo, ¿verdad? Hijo de Et, no era israelita, y sin embargo defendía la causa israelita. ¿Qué habrán pensado los otros eteos?
los hermanos, parientes, amigos, vecinos, cuñados, qué sé yo. ¿Qué habrán pensado? Bueno, aquí, 2 de Samuel 12:14 dice: por cuanto con este asunto hiciste blasfemar. La palabra blasfemar en 2 de Samuel es Naats, Naats, que significa exactamente tener en poco, tener en poco, menospreciar. Los enemigos de Israel menospreciaron. ¿Menospreciaron qué? Menospreciaron a Dios y a su ley. Los enemigos de Israel blasfemaron contra Dios. Definitivamente este ejemplo marcó diferencia con otra experiencia que tuvieron los hijos de Et en el pasado con otro hombre, allí en Génesis 23:1. En Génesis 23:1 está el caso de la muerte de Sara. Es bastante interesante que aquí los hijos de Et reconocieron en Abraham a un hijo de Dios. Y eso fue a causa de el ejemplo individual de Abraham. Vayamos a este caso, Génesis 23:1. Génesis 23:1. La importancia del ejemplo. Es tan importante el ejemplo. En el verso 1 dice: fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et. A los hijos de Et. ¿Se fijan? Urías también era descendiente de Et. Y dice aquí, versículo 4: extranjero y forastero soy entre vosotros, dice Abraham, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Et a Abraham, y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros, los hijos de Et, te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Dos vivencias con un mismo pueblo, marcadas y definitivamente diferenciadas por la conducta del hombre de Dios. Uno para mal, otro para bien. Jesús enfatiza en la importancia del ejemplo. Somos una luz en la oscuridad, y a medida que los tiempos se acerquen, más y más debiera notarse la diferencia. Nuestro mundo es un mundo que se va corrompiendo, todos los días, de manera física, como mencionaba don Humberto, más también en la parte espiritual. Uno va viendo cómo hay esta corriente escéptica. Las personas no creen y se ríen de las personas que creen. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Mientras más se oscurezca el mundo, más debiera resaltar nuestra luz. ¿Cuál es nuestra luz? El ejemplo. El buen ejemplo. Porque el mal ejemplo provoca, ¿verdad?, lo que dice allí Pablo a los romanos. El nombre de Dios
puede ser blasfemado, puede ser menospreciado a causa de nuestra conducta en el mundo. Somos mandatados por Jesucristo a ser luces en este mundo. Sigamos leyendo aquí en Mateo 5. En el verso 17. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El presente mundo malo está viviendo tiempos complicados. Todo está profetizado. Los tiempos que vienen, vienen. Y aquí Jesucristo, en el verso 21, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí estas palabras griegas, enojar, necio y fatuo. La palabra enojar, del griego orgizo, encolerizar, airar. ¿Por qué para Dios es tan importante el control sobre la emoción de la ira? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Jesús lo dice? Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando uno está enojado, no hace las cosas bien. Es como cuando uno, como papá, todos los que somos papás, hemos tenido alguna vez que corregir a un hijo. Díganme si no da mejor resultado cuando uno está calmo. Pero cuando uno está enojado, lo único que logra es lo que dice Efesios: provocar a ira al hijo. Provocar a ira al hijo. No, uno no logra corregir. Si corregir no es fustigar, no es fustigar. Corregir es tratar, inducir cambio. Es como cuando uno le dice a los hijos: mire, no meta las manos en el enchufe. Todo lo que hemos sido hijos hemos recordado eso cuando hemos metido los dedos en el enchufe. Y uno como padre trata de inducir cambio en el hijo antes que el hijo sufra. Pero vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Por eso hay que controlar la ira, porque cuando uno se aira, no obra la justicia de Dios. Ni cuando con las palabras, como dice aquí, fatuo, que viene del griego moros, que significa insensato e ignorante. Cuando uno trata de ignorante al hermano, o cuando uno le dice necio, que viene del griego jraka, jraká, indigno. Cuidar las palabras, cuidar el trato. Verso 23, Mateo 5:23. Los fundamentos de nuestra fe.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es interesante aquí que Jesús enfatizó respecto a si otro tiene algo contra uno. Si alguien tiene algo contra uno, no si uno tiene algo contra otro, que no es lo mismo. Si yo he agraviado, debo buscar la reconciliación. Es así, es así. Si uno piensa que otro lo ha ofendido, ¿qué dice Pablo? Primera de Corintios 6:7. Dice, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Jesús profundizó en las motivaciones, así como las acciones. Sigamos leyendo en Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús profundizó en las motivaciones o en lo que pasa con nuestra mente, que también es una acción. No se ve, pero es una acción. Jesús mandató cuidar la mente. ¿Se han puesto a pensar qué pasa con nosotros si la mente se corrompe? Si la mente se corrompe, es un detalle más dentro de un todo el acto de adulterar. Una persona puede que nunca adultere. Tal vez nunca en la vida va a adulterar. Pero, ¿qué dice Jesucristo? Si mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Si su mente se ha corrompido, es un detalle, ¿verdad?, que la persona concrete el adulterio. Las reflexiones que podemos hacer al respecto son de un tremendo impacto, particularmente en este presente mundo malo, en donde estamos a un clic, ¿verdad? A un clic. La computación ha inundado este mundo. Si uno va al centro a comprar cualquier cosa, lo recomendable en la actualidad, ¿qué cosa es? Sobre todo en una ciudad tan grande como esta. Busca en el internet, vea dónde están las direcciones y todo. Uno está a un clic de pecar, porque la publicidad, los spam, hay tanta basura en el internet. Así es que en este mundo moderno, tergiversado, pecaminoso, maldadoso, instigador de cosas oscuras, estamos a un clic de hacer sinapsis con el mundo oscuro del pecado de la vista. Un clic y uno se encuentra pero inundado. Por eso Jesús habló de esto. Pienso que las palabras de Jesús nos pueden ayudar a defendernos de este mundo oscuro. Hay que cuidar la mente. Si uno no cuida la mente, puede uno estar expuesto a corromper la mente. Y si ya corrompe la mente, es un detalle, ¿verdad?, que usted actúe y traspase los límites.
Debemos proteger nuestra mente de la corrupción. De allí lo drástico que es Jesucristo cuando habla de este tema. Y dice, Mateo 5:31. Oh, déjenme, voy a ir. Mateo 5, 29. Verso 29. Lo drástico que es Jesucristo al hablar de este tema. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Uno tiene que aborrecer de plano y apartarse de eso, porque la mente se puede corromper. De hecho, el cerebro humano tiene una capacidad de aprendizaje extraordinario. Aprenda algo y luego olvídelo, a ver si salen indemnes de esto. Uno, así. Sobre todo, situaciones o imágenes corruptoras. Por eso hay que cuidarse. Estos son los fundamentos. Esos fundamentos que nos permiten nutrirnos para poder soportar en el día malo. No se olviden que Satanás anda alrededor nuestro. Anda buscando a quien devorar. Y uno piensa, pasa por todos y cada uno. Ahí. Y en cualquier momento surgen las situaciones. Y una vez que ya ha surgido la situación, bueno, no se olviden que la misma Escritura dice que Satanás es nuestro acusador. Él va al Padre y nos dice, y le dice al Padre, mira, este es tu hijo. Mira lo que hace tu hijo. A puerta cerrada. Bueno, sigamos leyendo acá estos principios. Verso 38. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una viña, ve con él dos, al que te pida dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una de las reflexiones que hago cuando leo estas escrituras es la siguiente. Es tan fácil amar a los que nos aman. Es tan fácil amar a los que nos aman. Otra reflexión. Amar al que te ama es más fácil que amar al que no te ama. ¿O no? Llevarse bien con los que siempre uno se ha llevado bien es más fácil que llevarse bien con aquellos que uno no se lleva bien. Llevarse bien con los que uno siempre se ha llevado bien es fácil. Lo difícil es llevarse bien cuando uno no se lleva bien. ¿Cuándo se nota el desarrollo espiritual? Se nota el desarrollo espiritual cuando uno logra vencer estas dificultades relacionales. Hay personas, como dicen, son livianitos de sangre.
Hay personas que caen bien donde vayan y hay otros que no tienen esa virtud. Bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿La persona queda relegada a un segundo, tercer, quinto plano? ¿O uno hace un esfuerzo? Uno hace un esfuerzo consciente por tratar de desarrollar la relación amorosa entre hermanos. Sigamos leyendo. Aquí ayer alguien me hizo una pregunta en relación a la oración. Aquí en el siguiente capítulo, en Mateo 6, en el verso 5, que dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué pasa cuando uno vive una emergencia? Y uno no puede ir a su aposento y tiene que orar a Dios en una situación extrema, como por ejemplo dentro del vehículo. ¿No ha vivido usted alguna experiencia así? Sí, claro que sí. Ahora bien, lo que yo contesté es, bueno, mire, eso es una excepción. Excepción. La excepción no debe convertirse en la generalidad. En la generalidad, Cristo dice, mire, si usted va a orar, vaya, enciérrese, ore en secreto, Dios le va a responder en su momento. Pero eso uno lo tiene que programar. La oración constante y continua es un hábito que nosotros no tenemos per se. Los hábitos, dicen, cuando yo trabajaba en Valdivia, nos preguntaba por qué era tan fácil que las personas, que los niños, que los jóvenes se habituaran al tabaco. ¿Por qué es tan fácil que las personas se vuelvan adictas al tabaco? Y entonces decía, mire, ¿cuánto tiempo se demora usted en condicionar su mente para tal o cual actividad? ¿Cuántas repeticiones se necesita para que uno logre adquirir un movimiento que es lo que se conoce como automático? La automatización del movimiento. ¿Cuántos movimientos se necesita? Bueno, las estadísticas dicen más o menos 10 veces que uno repita, uno se graba el movimiento. Bueno, ¿cuántos movimientos realiza un hombre que fuma un cigarro? Más de 10. A no ser que tenga unos pulmones fantásticos, ¿verdad? Como muestran algunos dibujos animados que, ¿verdad? Y apaga el cigarrillo, pero eso no ocurre en la realidad. La persona automatiza el movimiento. Entonces las personas después, en las reuniones sociales, quieren llevarse algo a la boca. Lo mismo ocurre con las personas que se hacen dependientes del alcohol, pero el hábito alcohólico. También porque necesitan estar constantemente llevándose algo a la boca. Por eso es que una de las medidas de protección es las personas que tienen esta debilidad por el alcohol, no beban alcohol, beban agua. Y entonces en las reuniones sociales, pero claro, en las reuniones sociales tome agua. Entonces va a tomar agua y no alcohol. Bueno, voy a volver acá. Me salí los consejos fundamentales que Cristo nos entrega a todos los que estamos aquí. Vamos a irnos. Van a tener una tarea que desarrollar ustedes en casa. Es leer todos
los versículos que quedan hasta que termina el sermón del monte, Jesucristo. Porque en los últimos versículos de este sermón, Jesucristo dice cuáles son las raíces profundas del cristiano. Jesucristo ahí dice, mire, ¿cuál es la raíz profunda que el cristiano debe desarrollar? Aquí en Mateo 7, verso 24, dice aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí la frase y las hace viene del griego poieo, que significa exactamente poner, practicar, procurar, producir. La clave, la raíz profunda que Jesús describió es, por una parte, oír. Los discípulos estaban escuchando a Jesús, pero la raíz se complementa y se valida con el hacer. El fundamento de nuestra fe lo da la acción de nuestra fe. El desarrollo espiritual no es solamente conocimiento, sino práctica. La raíz profunda se fundamenta en el hacer. La raíz superficial se nutre del no hacer. Del no hacer. Aquí Jesucristo dice en el verso 25, la raíz profunda del cristiano de tomo y lomo, es ese que sabe y que hace. Porque muchos en el mundo estudian, pero el problema está en la práctica. Y entonces dice Cristo, mire, ¿quiere soportar en el día malo? ¿Quiere aguantar cuando las cosas se pongan bravas? Bueno, dice aquí, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Dónde está el fundamento? Esa raíz profunda del cristiano. Así como se sabe, así como se hace. ¿Y qué pasa en el sentido contrario? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Todos los que estamos aquí queremos llegar al reino. Todos los que estamos aquí queremos recibir las promesas. No creo que haya nadie en esta aula que diga, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero llegar. ¿Sabe qué? No, esa no es mi meta. Mi meta es, no sé, quedarme en el camino. No es así. Dios nos llamó porque Él tiene cifradas expectativas en nosotros. Y uno dice, pero bueno, Dios seguramente tiene una visión a mucho más largo plazo que la de nosotros el día de hoy. Pero Dios es un Dios perfecto. Él no se equivoca. Las promesas están hechas para todos aquellos que alcancen la meta del supremo llamamiento, que es la de parecernos cada día más a Cristo. Las raíces profundas de nuestra fe
son las acciones justas de los santos mandatados por Dios. Quiera Dios darnos a todos los que estamos aquí y los que están en esta aula virtual y todos los cristianos alrededor del mundo. Quiera Dios darnos sabiduría y entendimiento para poner por obra todas sus instrucciones. Quiera Dios darnos sabiduría y entendimiento para entender todas las cosas, mas también y principalmente quiera Dios darnos sabiduría y entendimiento para poner por obra todas sus enseñanzas, las cuales son, si las practicamos, las raíces profundas de nuestra fe.